Capítulo 1. El siglo XIX y el nacimiento de las nacionalidades. Antes de recapitular la génesis, desarrollo y transformaciones del nacionalismo moderno, corresponde una definición genérica de nación. Nación es un grupo humano establecido en un ámbito geográfico, jurídicamente organizado en Estado, unido por un conjunto de valores materiales y espirituales, una lengua, un pasado común e instituciones también comunes, acatadas como normas de la convivencia social, a pesar de las internas tensiones de clase, y que otorgan, todo esto, en tanto valores sociales conservados por tradición en la memoria del pueblo, una peculiar semejanza a la comunidad nacional. Lo voy a repetir. Nación es un grupo humano establecido en un ámbito geográfico, jurídicamente organizado en Estado, unido por un conjunto de valores materiales y espirituales, una lengua, un pasado común e instituciones también comunes, acatados como normas de la convivencia social, a pesar de las internas tensiones de clase, y que otorgan, en tanto valores sociales conservados por tradición en la memoria del pueblo, una peculiar semejanza a la comunidad nacional. Uno de los rasgos de toda comunidad nacional, aunque en ella pervivan mezcladas diversas razas, es por ende la percepción de una semejanza entre los individuos que la forman. Sentimiento vago, por todos experimentado, frente a otras nacionalidades de una semejanza del cual deriva la conciencia de un nosotros, de una cierta homogeneidad del grupo institucionalizado asentado en un determinado territorio. Sin territorio, en efecto, no hay nación. El patriotismo siempre está ligado a la tierra. Este apego filial, esta adherencia al suelo, no necesita explicaciones racionales y ha sido experimentado con devoción unánime por todos los grandes artistas nacionales. Así Miguel Hernández dirá: después del amor, la tierra; después de la tierra todo; después del amor, la tierra; después de la tierra, nada. O con relación a la patria hispanoamericana, dirá: hay en mis venas el arranque hispano, y no es hispano el que el amor concluya. Tuya fui, tuya soy, no piensa en vano. Que hasta la lengua que lo dice es tuya. No en vano aún la lengua castellana presta la pompa de su augusto traje para cubrir la desnudez indiana. José Santos Chocano. Y en un panorama más íntegro aún, pues acoge a las grandes culturas precolombinas, lo ha expresado un notable poeta venezolano, Andrés Eloy Blanco. Es esa, americanos, nuestra fuerza. Tenemos en nuestros pueblos sangre de todos los demás. Todo cuanto ellos pueden, nosotros lo podemos. Pero en cambio, nosotros tenemos algo más. Al menos yo declaro que tengo todavía, en el mismo portal de mi abolengo, raza propia, aborigen y fresca raza mía. Yo sé quién soy y sé de dónde vengo. Mas la nación no solamente es paisaje, es, por encima de toda historia, una acumulación de siglos. Ningún pueblo puede convertirse súbitamente en nación. A la nación se llega por el desenvolvimiento de todas las condiciones, pasadas y presentes, que la definen como tal. Empero, la formación de las nacionalidades no ha seguido el mismo curso en todas partes. Hay naciones ya consolidadas, otras que buscan constituirse. Unos países han arribado a la meta, otros enfilan a esa meta propuesta y colectiva a lograr, sobre la recordación histórica del pasado, es verdad, pero ante nada como programa a cumplir en el presente. Y es la pasión del presente, y no la santidad de las bibliotecas, la que nos insta a investigar ese pasado,
la que signa la eclosión de la conciencia histórica en los países que aún no han concluido la efectuación plena de su historia nacional. Es sólo esa pasión por el hoy y el mañana la que puede fulminar el pasado. Es esa pasión la que alumbra, en los países que comprenden la liberación nacional, la revisión de la historia escrita por los vencedores. Y es esa pasión la que nos ordena, en la Argentina de hoy, exoneración de los mitos fabricados por la oligarquía victoriosa durante el siglo XIX, sucedáneamente entregada como clase económica y política al amo extraño. Una oligarquía triunfante que escribió la historia, su historia, acorde con su servidumbre hacia Inglaterra, y que en consecuencia no construyó una nación, sino una colonia británica. Es esa oligarquía antinacional en su condición de clase ligada a Europa la que se apropió, junto con el poder económico y político, del derecho de educar a los argentinos durante más de un siglo. Así, los intereses materiales de la clase terrateniente argentina fueron presentados como los valores espirituales perpetuos de la nacionalidad misma, envueltos en túnicas teológicas en tanto eternización del privilegio de la Constitución de 1853. No fue Marx, y vaya esto para aquellos que se espantan de toda interpretación clasista de la historia, decía, no fue Marx el primero en denunciar este poder omnilateral de las clases dominantes, proyectado a todas las instituciones de una nación. John Stuart Mill, filósofo del liberalismo, llamado por Gladstone el santo del racionalismo, lo expuso antes que Marx, quien sin duda se inspiró en él, en el pasaje que encabeza el Manifiesto Comunista, aunque es obvio, llevándolo a sus últimas consecuencias revolucionarias. En todas partes donde hay una clase dominante, escribe Stuart Mill, toda la moral pública deriva de los intereses de esa clase y de sus sentimientos de superioridad. La moral entre los espartanos y los hilotas, entre los plantadores y los negros, entre los príncipes y los súbditos, entre los nobles y los pecheros, entre los hombres y las mujeres, han sido casi siempre y en todas partes producto de los sentimientos e intereses de esa clase dominante. ¿Quién diría, no? Esto lo dice Stuart Mill y parece dicho por un comunista. Para entender el influjo antinacional de la oligarquía educadora que aún subsiste, debemos examinar los antecedentes históricos de la formación de las nacionalidades en Europa, enteramente dispares a los de los países iberoamericanos. De este modo, podremos desbrozar las diferencias raizales que se verá existentes entre las ideas nacionalistas de tal cual brotan en los países avanzados y en los países atrasados. Imágenes del nacionalismo no solo diversas, sino rotundamente refractarias, y que explican por qué todo proyecto nacional de los países coloniales es combatido sin tregua por los nacionalismos de las metrópolis, mediante poderosas, astutas y solapadas técnicas psicológicas y culturales, movilizadas para neutralizar el despertar de los pueblos débiles, cuyo nacionalismo, con 1000 procedimientos combinados y arteros, es negado en nombre de la humanidad, entre comillas, del cosmopoliticismo universal, entre comillas, de la democracia occidental y cristiana, entre comillas, incluso del internacionalismo obrero, entre comillas, por el nacionalismo de las naciones opresoras. Ya vemos acá cómo Hernández Arregui, incluso sin conocer y antes que Gustavo Bueno, iba marcando ciertas líneas de decolaje entre lo que es, entre comillas, la humanidad. El principio de las nacionalidades. Veremos así que manejando el concepto de nacionalismo de un modo genérico, negativo y desvirtuado, es como el imperialismo, mediante los canales metódicamente organizados de la propaganda a nivel mundial, ha retardado y retarda la liberación de los pueblos coloniales.
dejemos sentado que no hay criterio uniforme y seguro que determine los requisitos exiguos para la constitución de una nación. Hemos mencionado el territorio y la herencia cultural, pero estos elementos no bastan. Ni las fronteras, ni el decurso histórico en sí mismo, ni la unidad idiomática son causas suficientes y exhaustivas. Más bien, son todos ellos, agrupados y entrelazados en una viva totalidad, los que configuran la nacionalidad. Digamos al pasar que la lengua es un importantísimo factor aglutinante de la nacionalidad y de real primacía en las relaciones económicas, políticas y culturales en la liberación no solo de la Argentina, sino de la América hispánica. Una nación fracturada cuyos 230 millones de habitantes en esa época, los años 60, decía, una nación fracturada, hoy podríamos decir casi de 500 y pico de millones de habitantes, a excepción de escasas comunidades indígenas, hablan todos ellos español, y cuyas patrias nominales debemos reunir nuevamente, como antes de la emancipación de España, si queremos edificar una poderosa nación. Fíjense, esto lo dice Hernández Arregui en la década del 60 del siglo anterior, del siglo pasado. Se ha dicho, Guillermo de Humboldt lo dice, que la verdadera patria es propiamente el idioma. Este criterio científico es cardinal y aunque no abarca el concepto total de nacionalidad, le es indispensable, pues en la lengua se exterioriza el carácter nacional. El lenguaje es, por así decirlo, la manifestación externa del espíritu de los pueblos. Su idioma es su espíritu y su espíritu es su idioma. No puede expresarse nunca con suficiente fuerza la identidad de los dos. Guillermo de Humboldt. Esto es particularmente resaltante con relación a la América hispánica, sin exclusión del Brasil. Atención, sin exclusión del Brasil, dice Hernández Arregui. En efecto, con relación a los brasileños, debemos pensar como Pi y Margal de los portugueses. Abro comillas. Son de nuestra raza. Hablan una lengua que es casi la nuestra. Han sido españoles durante siglos y son ahora tan extranjeros como los alemanes y los rusos. Cierra comillas. Es por eso preferible, con relación a la revolución latinoamericana, hablar de Iberoamérica, la más grande continuidad lingüística del mundo actual. Aquí Hernández Arregui está planteando prácticamente lo mismo que planteamos nosotros con la cuestión de la iberofonía. Cuando decimos que el castellano, el español y el portugués son dos lenguas mutuamente comprensibles en un 89% de su bagaje lingüístico. El concepto de nacionalismo. El nacionalismo moderno nace durante el siglo pasado, es decir, el siglo XIX. Siglo pasado porque este libro está escrito en el siglo XX, ¿no? Decía entonces, el nacionalismo moderno nace durante el siglo XIX. Y aquí se impone una advertencia. El sentido de las palabras varía con el tiempo. Esto es comprobable con la palabra nacionalismo. Es diferente el sentido del nacionalismo propio del siglo XIX del que tiene actualmente. El nacionalismo del siglo XIX, en Europa, fenómeno estrechamente ligado al despuntar de las naciones modernas, es inseparable del principio de las nacionalidades que surge y se afirma al vaivén del desigual desarrollo del capitalismo en los países europeos. Atención a esto, en la relación entre nación o Estado-nación y capitalismo. La aparición gradual y sucesiva de los estados nacionales fue la consecuencia de la disolución del feudalismo, que dio nacimiento a una reagrupación de los pueblos dentro de nuevas fronteras geográficas sobre la afinidad de lenguas y parecidas tradiciones culturales y raciales. Este espíritu nacional adquirió vigorosa conciencia de sí mismo a partir de las guerras napoleónicas. Vencido Napoleón, después de 1814, con la restauración de las monarquías absolutas
y la política reaccionaria de la Santa Alianza, pueblos enteros fueron anexados a dinastías extranjeras. Esta pugna contra el absolutismo, que reponía los privilegios feudales de la nobleza, se transmutó en la hoguera de las guerras nacionales. Fue, pues, el nacionalismo del siglo XIX un ideal impulsado por el estallido multitudinario de las exigencias de libertad frente a las vejaciones extranjeras que las testas coronadas del continente infirieron a las respectivas nacionalidades en gestación de Europa. El paso anterior, es decir, lo que dice acá, los nacionalismos son la reacción a eh, estas vejaciones, como dice acá, extranjeras que las testas coronadas, es decir, los reyes del continente o las monarquías del continente, infirieron a las respectivas nacionalidades que se estaban gestando. El paso anterior a la formación de las nacionalidades modernas había sido dado por las monarquías absolutas a lo largo de los siglos XVI y XVII, al congregar con la finalidad de la unificación económica a los estados dispersos dentro de un mismo territorio bajo el centralismo monárquico. España es la primera gran potencia que, lograda la unidad nacional, incorpora a América a la corona. Colón le dice a Toscanelli, abro comillas, que busca pasar a donde nacen las especerías y la fuente donde nace el oro, navegando al occidente. En el lapso que va del descubrimiento de América hasta finales del siglo XVI, España fue considerada, sin excepciones, como la primera potencia mundial. El siglo de oro de las letras españolas, al igual que el milagro griego, no es tal milagro sino en cuanto a sus efectos sorprendentes. Es la coronación opulenta y terrenal del gran Estado centralizado. Y Marx pudo decir de Don Quijote que es el épico de la decadencia de la caballería, cuyas virtudes en el nuevo mundo de la burguesía en ascenso se habían vuelto absurdos y locuras. El espíritu de Europa cambió. También el amor caballeresco medieval. Los españoles de Cortés, antes de amancebarse con las doncellas indias, las bautizaban. Una manera bien cristiana de unir el pecado, poseer a las indias, y la gracia, bautizarlas. Poco había de durar el dominio mundial de España. Un genio del siglo de oro es quien lo dice. Este es Quevedo, ¿no? Que dice así: y es más fácil, oh España, en muchos modos, que a lo que a todos le quitaste sola, te pueden a ti sola quitar todo. Fíjese cómo acá hago un paréntesis porque Marx expresa esto del Quijote y cómo el Quijote está fuera de tiempo, hace una anacronía en sí mismo el Quijote con respecto al advenimiento del capitalismo. Creo que Santiago siempre tiene una frase que dice que eh, pagó caro, la idea de la frase es que Don Quijote pagó caro el hecho de seguir pensando que la caballería iba a ser eterna, cuando en realidad todo tenía un sentido contingente y el capitalismo venía a barrer con todo, ¿no? Pero bueno, aquí es importante porque lo que resalta Hernández Arregui de que España es la primera gran potencia que, una vez lograda la unidad nacional, además de esto, incorpora a América a la corona, es decir, hace una gran nación bicontinental. Sigo. Francia e Inglaterra, al igual que España, se erigen en naciones con el absolutismo dinástico. Rusia, algo más tarde. Y el nuevo ordenamiento capitalista del mundo moderno se asocia a la expansión naval sobre el orbe de las potencias europeas más avanzadas. Calderón de la Barca aludió expresamente a este hecho al escribir que en toda buena guerra es principio militar, que el que es dueño de la mar es el dueño de la tierra. Calderón de la Barca. Pero este nacionalismo de las grandes monarquías aparejó la opresión de comunidades enteras. La guerra
el comercio y la piratería son inseparables, escribió Goethe. Y también Herder escribió: el espíritu de conquista lleva en sí mismo su propia condena. Vosotros acorraláis a los hombres como ganado despreciable, como materia informe y muerta, sin pensar que tienen alma. Pero agregad una sola pieza de vuestro edificio y éste se caerá sobre vuestras cabezas. No exageraba Herder. En 1750, T. de la Morandier aconsejaba: hay que multiplicar el ganado y los súbditos. Herder no le erró, y sus palabras se confirman ante nuestra mirada contemporánea. Aun aquellos pueblos, en tiempos de Herder, no despertados a la vida nacional, hoy han empuñado la historia en sus manos. ¿Y en qué forma? De este modo, lo que Herweg George pudo decir con relación a Alemania, los países coloniales de este siglo lo han generalizado para los imperialismos de cualquier bandera, y desde Iberoamérica con especial dedicatoria a los Estados Unidos. En el asesinato coronado de fama, te has vuelto el primer país del mundo. A la opresión absolutista se impuso en la mayoría de los pueblos europeos durante el siglo XIX un republicanismo nacionalista que revolucionó el pensamiento político de Europa. De manera que las aspiraciones nacionalistas y republicanas fueron una sola y misma cosa, dando nacimiento en los países conculcados al ardoroso interés por explorar los propios orígenes nacionales con la subsecuente reivindicación de la cultura colectiva depositada en las canteras profundas del alma del pueblo, que así fue concebido en un borroso y férvido sentimiento como instrumento providencial de la acción histórica. También Herder anduvo en esto. Aspira a la unidad alemana, Herder, y el embrión racista alimenta ya su patriotismo. Escribirá Herder: la grandeza de Alemania reposa en 4 causas, que en la noche dilatada de la tenebrosa ignorancia ha tenido los precursores e inventores de más allá y los más numerosos, inventores de más talla y los más numerosos, y que en 900 años ha demostrado una comprensión mayor que los otros 4 pueblos que han guiado la historia en 4000 años. En rigor, dice Herder, Dios ha querido educar al mundo por la intermediación de 2 pueblos, por los griegos antes de Cristo y por los alemanes después. Tal fue el pensamiento, con algunas variaciones nacionales, del romanticismo político y cultural que se difundió por toda Europa. Este romanticismo, fenómeno cultural y político multifacético y sin duda renovador, se asoció al nacionalismo, y he aquí una diferencia drástica con el nacionalismo que ha conocido nuestro siglo en Europa. Aquel nacionalismo se alimentó a menudo en ardientes ideales democráticos y humanitarios, bastante neblinosos por lo demás, donde el universalismo de la Revolución Francesa se dio de la mano con los anhelos de independencia en los diversos pueblos. Alemania, Italia, Grecia, Polonia, Hungría, Serbia, Croacia, Bélgica. Y en España, a través de las corrientes del liberalismo español, que incluso propugnaban el derecho de las provincias americanas a la vida libre. Tal nacionalismo reanudaba, aunque ya en otro panorama histórico, las ideas por entonces revolucionarias de la burguesía europea en ascensión que Napoleón había diseminado con sus ejércitos. Nacionalismo, entonces, sustentado en la concepción de comunidades libres y en el ideal cosmopolita de la realización de la humanidad entera en el gran escenario de la vida universal. Ideal familiar a las mejores cabezas de la época como Goethe, y que el propio Herder habría de formular así: la humanidad entera como una gran arpa en manos del gran maestro. Y esa forma romántica de pensar la libertad nacional fue expuesta en su matriz tornasolador y extremo, que ya anuncia su dirección hacia el nazismo
por Adam Müller. La asociación íntima, abrí comillas, ¿no? La asociación íntima de toda la riqueza espiritual y física de toda vida interna y externa de la nación en un grande y vigoroso conjunto infinitamente activo y viviente. Fíjense, noten aquí la gran influencia del pensamiento alemán, el romanticismo alemán, en la idea nacional. Mas detrás de este modelo teutón, alemán, oscuro y mítico, los hombres y las naciones velan con mercaderías metafísicas, éticas y poéticas sus intereses materiales. Voy a leer de vuelta porque esto es muy interesante, porque lo que está diciendo, detrás de toda esta nube romántica, poética, de apelaciones metafísicas, en realidad esto es, están cuidando, velando por sus intereses materiales, ¿no? Dice, más detrás de todo este modelo teutón, el modelo alemán, romántico, oscuro y mítico, los hombres y las naciones velan con mercaderías metafísicas, éticas y poéticas, sus intereses o sus mercaderías materiales. Lo que se debatía, dice, era la unificación económica, política y militar de Alemania. En retraso, Alemania, ustedes saben, se unificó después, en 1871 me parece. Lo que se debatía, dice entonces, era la reunificación económica, militar y política de Alemania en retraso frente a naciones que ya habían consolidado su ciclo industrial como Inglaterra y Francia. Tanto Alemania como Italia, a mediados del siglo XIX, fíjense, estaban desgranadas en múltiples estados, sistemas aduaneros y monetarios distintos, pesos y medidas que aislaban a alemanes e italianos en numerosos pueblos. Y en ambos países, en Alemania y en Italia, la voluntad nacional se galvanizó en conductores como Bismarck y Cavour, que representaban los intereses de toda la nación previa a la actividad preparatoria de pensadores de genio como Fichte, con sus discursos a la nación alemana, o Giuseppe Mazzini, en su inflamada literatura política sobre la joven Italia. En Fichte, la idea de la nación germánica se perfila nítida y la vincula a toda Europa de este modo. Abro comillas. En general, es Europa. En especial, es en cada periodo aquel estado de Europa que esté al nivel de la cultura. Cierra comillas. Es decir, Europa con Alemania a la cabeza, para Fichte, ¿no? Por eso postulaba Fichte que la misión más elevada residía en educar la juventud alemana en el arquetipo de la nación germánica, en manos esta educación del Estado, por supuesto. Este nacionalismo de Alemania e Italia fue combatido en nombre de la humanidad y la paz europea por Inglaterra y por Francia. El reaccionario Metternich se oponía a esta unificación. La idea más absurda, diría, es querer reunir a los pueblos alemanes en una Alemania única. Y es que en todas las épocas, y en la nuestra más que nunca, el nacionalismo de los países en marcha ha sido obstruido por las naciones poderosas. Tarea a la postre inútil. Friedrich Engels lo vio mejor que Müller. Dice Engels. Además, una parte de Alemania estaba bajo el dominio de príncipes extranjeros que aprovechaban esta desunión. De esta manera, Alemania no solo se encontraba reducida a la impotencia y al desamparo, presa de las discordias intestinas, condenada a la aniquilación política y militar y también industrial, sino que, y esto es mucho peor, Francia y Rusia tenían adquirido, por haberlo repetido muchas veces, un derecho al desmembramiento de Alemania, tal como justamente Francia y Austria pretendían tener derecho de vigilar a fin de que Italia permaneciese destruida. Por lo tanto, la unidad de Alemania debía lograrse no solo en oposición a los príncipes y demás enemigos interiores, sino también contra las potencias extranjeras, o bien con ayuda del exterior. Fuerza y economía en la formación del imperio germánico. Esto es un párrafo de Engels. Fíjense cómo aquí
nosotros podríamos decir desde el materialismo político, eh, como por cuestiones de dialéctica de clases, es decir, al interno, y dialéctica de estados y de imperios al externo, se iban conformando como una necesidad económica política la unificación de estos ducados, reinados, principados, pequeños estados que coexistían con una cultura única o con una cultura similar que iba en vías de la unificación porque iba retrasado en comparación con las otras naciones que ya se habían unificado, que estamos hablando prácticamente de Inglaterra y Francia que se les habían adelantado. Es decir, volvemos en este sentido también a lo que dice Gullo, que para alcanzar un umbral de poder determinado tiene que alcanzarse una organización eh, del Estado que permita alcanzar ese umbral de poder. Si no, siempre van a ser naciones atrasadas, sujetas al dominio y la subordinación de las otras naciones. Por lo tanto, el capitalismo en sí mismo exigía la unificación. Necesitaban unificar las aduanas, necesitaban unificar los pesos, las medidas, y esa unificación se daba en base a esa cultura compartida y a esa lengua compartida, ¿no? Y aquellos países o esos territorios, perdón, que tenían distintos ducados, reinados y microestados esparcidos en un mismo territorio, necesitaban unificarse a partir de una lengua común. Ustedes saben que, bueno, si alguno de ustedes tiene la suerte de viajar a Europa, va a ver, por ejemplo, en Francia o en Alemania o en Italia propiamente, que hay múltiples dialectos. En cada pueblo se habla un dialecto diferente al del pueblo de al lado. Estamos hablando de pueblos que están a lo mejor a 5 o a 10 kilómetros de distancia entre sí. Ahí estuvo el papel vertebrador de la lengua común, por ejemplo el italiano en Italia, que surge de la Toscana, que es la columna vertebral cultural que unifica a todos esos estados y lo hace nación. Sí, Edgar. Sí, sí, habías levantado. Sí, 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 sí. Quiero hacer un comentario sobre eso que estaba de la lectura, tanto de lo de Engels como lo que tú estás mencionando de los dialectos en Alemania, siendo es bien interesante porque en el sur de Alemania no hay un solo dialecto, está el bávaro, pero en Baden y en Württemberg tienen variaciones del mismo dialecto. Y en el norte está el dialecto de Mecklemburgo, el de Berlín y el, ¿cómo se llama? El de Renania en el oriente de Alemania, en el occidente de Alemania. Es impresionante. Y también, yo creo que aquí lo que él menciona es interesante, pero también hay que tener cuidado, porque decir, que cada dialecto es único, luego la gente va a justificar de que en España, por ejemplo, se divida el Castilla en tres países diferentes, porque cada región de Castilla tiene un acento diferente y una jerga diferente, porque la gente hoy no entiende que es un dialecto es una variante, un idioma. Yo he visto gente que dice que el andaluz no es español, sino que es un idioma diferente o un dialecto del español ya abiertamente. Y hay que entender que históricamente la lengua ha sido el factor unificador de las naciones. El risorgimiento italiano se da porque querían unificar a todos los pueblos de habla itálica y originalmente no se limitaba a Italia, incluía a la Dalmacia, que está en Croacia, y otras zonas donde se hablaba un idioma itálico. Por eso de ahí que las autoridades del Imperio Austriaco van reprimiendo el dálmata hasta que el idioma dálmata se extingue a principios del siglo XX. No, excelente, Edgar, excelente. buena parte lo voy a poner. Sí, lo Por mismo ejemplo. pasa en China, por ejemplo. ¿Mm? En Sí, sí. China, que hay más de 100 etnias, 100, sí, 100, se puede decir etnias, la unificación en el idioma mandarín, que incluso el propio mandarín fue simplificado para hacerlo más fácil, para que sea el idioma común vertebrador, porque es necesario un idioma común vertebrador. Lo loco, lo insólito, es que nosotros en América hispánica, Somos los únicos. con lo Iberoamérica, Estamos divididos. Somos claro, pelotudos. estamos divididos, como dice acá Victoria y Guillermo, como pelotudos. Uy, disculpa, no sabía que estaba abierto el Está micrófono. abierto el micro, sí, sí. Pero está bueno, está bueno. Estamos divididos en microestados impotentes cuando ya tenemos el eje vertebrador cultural
más importante que es la lengua, que es el idioma. Vos te tomás un avión desde Tierra del Fuego y aterrizás en Distrito Federal de México, hiciste prácticamente más de 10.000 kilómetros en avión y te bajás y hablás el mismo idioma. Te despiden diciendo buenos días y llegás allá diciendo buenas tardes, buenas noches. Es increíble. Eh, y bueno, no lo sabemos aprovechar lamentablemente por toda esta historia nefasta que nos antecede, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo? Vicky y Guillermo, que estaban ahí con el micrófono abierto. No, nada más. Agreguen, porque así yo tomo un mate. ¿Está todo bien? Bueno, dale. Bueno, vamos a seguir. El siguiente apartado dice, los discursos a la nación alemana. Nada hay tan poderoso en el mundo como una idea cuya hora ha llegado. Víctor Hugo. Los gérmenes de la gran potencia que habría de ser Alemania, ya bien entrado el siglo XIX, se encuentran en el pensamiento de toda una generación, la generación de Goethe y de Herder, que preparó la atmósfera espiritual propicia. El pensamiento de esta generación coincide con el despertar del sentimiento patriótico de los diversos estados alemanes ante la invasión napoleónica. Juan Teófilo Fichte, lo castellaniza, aunque llegó a escribir respecto de sí, el primero está siempre solo, Fichte estaba sin embargo bien acompañado. Herder había señalado que es imposible traicionar los derechos de las naciones y de la humanidad sin que la venganza nazca del mismo desorden. También Hegel estaba persuadido del superior destino al que estaba encaminada Alemania frente a los demás pueblos de Europa. Alemania, aunque fragmentada, tenía un denso pasado. En tiempos de Fichte, en todos los estados germánicos, se tendía oscuramente a la unidad nacional. Napoleón fertilizó estas vagas pero enérgicas tendencias colectivas. Hoy estoy fallando demasiado. Sepan disculpar. Y es un hecho que toda cultura nacional reflorece con ímpetu tenaz en los periodos de opresión extranjera. Esto, ¿no?, del enemigo externo que unifica a toda la comunidad. Nietzsche lo dijo para todos los tiempos. La cultura debe lo más sublime que posee a los tiempos de debilidad política, a lo que podría agregarse, pero que a un tiempo anuncian los renacimientos nacionales. En tales momentos, dice Hernández Arregui, la cultura acumulada por las épocas pretéritas revive en los grandes pensadores y artistas que hablan una misma lengua. De allí que toda nación verdadera tenga al mismo tiempo una diáfana literatura nacional que la perfila y distingue por similares causas de otras literaturas nacionales, aunque todas en conjunto agreguen un acorde al pensamiento universal, que lo es, en tanto diversidad de innumerables aportes nacionales distintos y hasta opuestos. Fichte, nacido en 1762 y muerto en 1814, condensó en sus discursos a la nación alemana lo que estaba flotando en la realidad económica y espiritual de Alemania. Es decir, son pensadores, artistas, poetas, literatos, que en general suelen anticiparse de manera confusa o a partir del arte, ¿no?, a los ambientes, a los vientos de la época, ¿no?, como le dice uno. Decía entonces, Fichte condensó en sus famosos discursos a la nación alemana lo que estaba flotando en la realidad económica y espiritual de Alemania. Sus discursos, pronunciados en 1807 y 1808, es decir, en los prolegómenos de la caída del Imperio Español en América, hecho, como se verá, muy importante con respecto a la existencia de dos categorías de naciones, decía Fichte, se proponen por norte la
concentración nacional de los estados germánicos dispersos. El pensamiento de Fichte, que había de consumarse políticamente con Bismarck, el gran unificador de Alemania, varias décadas después, tiene como destinatarias a la nobleza y a la burguesía alemanas de su tiempo. O sea, Fichte le habla a la nobleza y a la burguesía alemanas de su tiempo, las clases dirigentes, ¿no?, de ese momento, a las que considera, como dice acá, clases directoras, y en cuyas manos, por tanto, debe estar la educación de la nación. Fíjense el papel de la cultura y de la educación, esta cosa superestructural, cómo incide sobre después la política de unificación. Pero este ideal conservador en su almendra, en su núcleo, no es abstracto. Esto de que, permítame una digresión, esto de que muchos piensan, no, primero son las ideas que van pergeñando la cosa y después la cosa va cuajando y va cristalizando. No, en realidad esas ideas vienen a expresar necesidades materiales bien definidas. Entonces dice Hernández Arregui, pero este ideal conservador en su núcleo, en su almendra, no es abstracto, pues el instrumento de esa gran nación alemana a la que aspira Fichte, el Fichte educador, a pesar de la influencia de Pestalozzi, no es como en la escuela primaria, sino el pueblo como totalidad política. Comprobaremos, abro comillas, comprobaremos a lo largo de esta disertación, dice Fichte, que hasta nuestros días ha sido el pueblo el autor de todo desarrollo y adelanto de la nación alemana. Y los grandes intereses alemanes han encontrado en él, en el pueblo, su origen y al mismo tiempo la fuerza que los ha hecho desarrollar y salvarse. Pero ahora, por primera vez, las clases cultas deben prepararse para la educación y la formación del pueblo alemán. Cierra comillas. Este nacionalismo de clase, coincidente con el progresivo crecimiento de la burguesía alemana, esparcida pero pujante, apunta a un tiempo al retardo industrial de esa misma burguesía en comparación con otras naciones europeas, pero que pronto habría de aventajarlas a todas, incluso a Inglaterra. Es el nacionalismo europeo de una Alemania que ingresa a la etapa burguesa de su desarrollo económico y tiende a la autarquía nacional. Fichte habla como miembro de esa clase. Esta cuestión debe ser planteada y resuelta ante y con el pueblo alemán. De no ser así, dice Fichte, el pueblo lo hará por sí mismo y sin nuestra ayuda. Y ese día, si llega, las clases letradas o las que la sucedan descenderían al lugar que actualmente ocupa el pueblo, mientras que en el nuevo orden se convertiría en la nueva aristocracia engrandecida con las formas superiores de la cultura alemana. Cierra comillas. Es una advertencia de Fichte a las clases altas, pero fundada en la conciencia histórica de la potencia colectiva del pueblo alemán todo. Es decir, aquí Fichte le está hablando a las clases cultas, a las clases dominantes alemanas, a las burguesías que están emergiendo, y les dice, debemos unificar y la unificación debe estar bajo nuestro control, bajo el control de la burguesía y de la aristocracia. Si no lo hacemos, el pueblo lo hará sin nosotros y descenderíamos todos al quinto infierno. Es decir, teme realmente una revolución. Por lo tanto, aquí se ve como las cabezas más lúcidas de la élite cultural alemana se están dando cuenta de la necesidad de la unificación a partir de alcanzar el umbral de poder de las naciones que le verían antecediendo, y como una necesidad del capitalismo. El capitalismo, para desarrollarse y para seguir su continuo desarrollo y expansión, necesita de esta unificación nacional. Necesita del Estado, de un Estado fuerte, al contrario de lo que solemos escuchar hoy, tanta pavada liberal, ¿no? Fichte, discípulo de Kant, considera como ideal educativo la formación pura del individuo, el imperativo categórico kantiano. Pero esto no es más que la cubierta de las necesidades reales de la Alemania de entonces.
Tras este humanismo universal, en el cual vibran todavía las notas racionalistas del iluminismo francés del siglo anterior y de la Revolución de 1789, el ideal ético del hombre ficciano es, en verdad, el alemán colectivo, al que hay que preparar para la construcción de la nación germánica, que es efectivamente una tarea colectiva. Así lo indicará en otra de sus disertaciones. Abro comillas. He establecido en los anteriores discursos que la formación de la nueva raza humana debe ser realizada por alemanes, para los alemanes y en relación con Alemania. Y comenta que la individualidad alemana la hace excepcionalmente dotada para recibir y asimilar la educación con exclusión de otros pueblos europeos. Cierra comillas. Fichte apela entonces a las tradiciones teutonas más antiguas y sobre todo al idioma, que forma a los hombres antes que estos a los idiomas, entre comillas, ¿no? Para Fichte, en este éxtasis del genio germánico, la lengua alemana es superior a todas y sólo comparable a la griega. ¿Qué influencia tan inconmensurable ejercen sobre el desenvolvimiento humano de un pueblo las cualidades de su idioma? El idioma acompaña al individuo hasta en sus pensamientos y deseos más secretos, en las profundidades de su ser, reteniéndolos o dándoles expansión libre, y hace de la vida entera que la habla un todo compacto. Sometida a sus leyes, constituye el único lazo verdadero entre el mundo de los cuerpos y el de los espíritus, cuya fusión es de tal naturaleza que no cabría decir a cuál de los dos pertenece realmente. Cierra comillas. Más detrás de estas palabras veraces sobre la comunidad lingüística, de lo que se trataba, ya sabemos, era de la unión económica, política y militar del pueblo alemán. Reitero, detrás de toda esta nube de exégesis de lo alemán, porque en realidad el alemán en ese momento era un pueblo, como decíamos, que estaba retrasado con respecto a las otras potencias y necesitaba ensalzar su núcleo cultural y pensarse superior. Esto es como cuando uno le habla a la tropa, a los soldados, y debe exagerar la moral, debe exagerar la capacidad real de esos soldados para sobreponerse a una batalla. Lo mismo hace Fichte. Apela a esta especie de superioridad cultural, si se quiere, o hasta racial, del pueblo alemán por sobre los demás, y esta especie de destino manifiesto, que no lo dice con estas palabras, pero básicamente ese destino manifiesto de ser la raza superior y la nación que debe superar al resto, porque está llamada a hacer eso por su propio destino, ¿no? Y ahí es como que se compara también con la gloria de los griegos, ¿no? Qué mejor lengua que los griegos en su momento y ahora nosotros los alemanes. Esto va preanunciando ya el nazismo, obviamente. Pero cuando un pueblo está vapuleado y humillado, necesita, evidentemente, hablarse a sí mismo y generar una imagen de superioridad sobre sí mismo y sobre las demás. Nadie vence si tiene la moral baja, básicamente. Entonces, alza entonces Fichte la voz contra las clases altas y cultas, cuya vida intelectual no es nacional, y por tanto ajenas al pensar y sentir colectivo del pueblo anclado en las remotas tradiciones germánicas y al que juzgan indigno de la vida espiritual. Por eso dirá, hemos demostrado en los anteriores discursos, apoyándonos en la historia, que el pueblo alemán, dice Fichte, posee los caracteres de una comunidad original y primitiva que con pleno derecho puede llamarse a sí misma pueblo, con prescindencia de todos los otros que se segregaron del tronco alemán originario. Y la palabra alemán, en su sentido originario literal, expresa justamente eso. Cierra comillas. No interesa aquí la yema racista que vigila en este pasaje, dice Hernández Arregui, sino la visión de la grandeza de Alemania. Fichte alerta también
a la religión, abre comillas. Y aunque es verdad que la religión consuela a los esclavos injustamente oprimidos, el verdadero sentido religioso nos lleva más bien a luchar contra la esclavitud para impedir en la medida de nuestras fuerzas que la religión se rebaje al papel único de consolador de prisioneros. Cierra comillas. Fragmento donde tras palabras conciliatorias, pero enérgicas, resuenan las ideas ateas de su juventud kantiana, de Fichte, ¿no? Dice acá Ganzarregui. Pero es en esta otra frase donde debe indagarse la real intención de los discursos a la nación alemana. Abre comillas. Ojalá que estas circunstancias nos hagan más discretos en punto de otros deseos. Ojalá, en fin, comprendamos que todos los sistemas que se basan en el comercio internacional convienen solo a los extranjeros y forman parte de los medios que usan para combatirnos. Que ninguna utilidad encierran para nosotros, el libre comercio, y que la independencia interior y el comercio nacional, repito, que la independencia interior y el comercio nacional son los dos medios capaces de fundar nuestra felicidad, y con ella la de toda Europa. Aquí Fichte ya se está dando cuenta cómo el libre comercio es usado por las potencias que le han tomado ventaja, que las aventajan a la Alemania, como una arma arrojadiza en contra de su propia economía, ¿no? Es la idea que Fichte desarrolla ampliamente en otra de sus obras, El Estado económico cerrado. No es cuestión, como se ve y como el mismo Fichte lo resuelve, de formar ciudadanos para el cielo, mas también parpadea en Fichte la idea del omnipotente Estado germánico militarista. Y ya que es necesario, abro comillas, y ya que es necesario que la práctica de la guerra no cese, a fin de que la humanidad no resulte dormida o corrompida para el caso de una guerra, pues muy bien, nosotros tenemos todavía en Europa y otros continentes bárbaros en número suficiente. Que la juventud se robustezca combatiendo a los bárbaros. Fichte o Hitler. Fichte mira a Rusia. Hitler también miraba a Rusia. Esto no les impedía a Marx y a Engels reconocer la ascendencia de Fichte. Nietzsche, ya en las postrimerías del siglo, convertida a Alemania en una gran potencia, lo dirá con palabras afectuosas. Abro comillas, dice Nietzsche, una horda de rubias bestias de presa, fundadoras del Estado, por una raza de conquistadores, que en su propia organización guerrera asociada con la capacidad de estructuración deja caer sin escrúpulos sus temibles colmillos sobre cualquier pueblo, quizás infinitamente superior en número, pero aún no organizado. También Nietzsche otea a Rusia. Palabras terribles, sí, pero ejecutadas no en la filosofía, sino en la realidad, por todas las naciones europeas capitalistas que antecedieron a Alemania en el reparto del mundo. La expansión de una potencia industrial no tiene nada de poética, aunque la filosofía la decore con venerables togas pedagógicas, y esto es conocido por todos nosotros, ¿no? Fichte es una de las fuentes del nacionalismo alemán, también en otro periodo Nietzsche. Mas lo que pretenden ver en Nietzsche, la fuente viva del nacionalismo alemán del siglo XX, mediante la selección de los fragmentos que les conviene, aparte que aparecen probadas las supresiones y agregados que en sus escritos póstumos les hizo su hermana, Elisabeth Förster Nietzsche, con fines claramente políticos, olvidan, aquellos que vean estos escritos, olvidan otras opiniones de Nietzsche opuestas totalmente al pensamiento que por lo general se le asigna. Abre comillas, nosotros no somos suficientemente imbéciles para entusiasmarnos por el principio Deutschland, Deutschland über des Alles, ni por el imperio alemán. La entrada de los rusos en la cultura, dice otra comillas, una meta grandiosa, proximidad del barbarismo, despertar de las artes, nobleza de la juventud, locura fantástica y verdadera fuerza de dominio. Y en cuanto al racismo, sobre el que se ha querido ver en Nietzsche su defensor más extremo,
La única potencia que tiene en su cuerpo resistencia, que puede esperar, que puede prometer algo, era justamente para Nietzsche Rusia. Y añadía, Rusia debe transformarse en dueña y señora de Europa y de Asia. Debe colonizar y conquistar la China y la India. Palabras de Nietzsche. Las cosas se han dado de un modo bastante parecido. Y también escribió Nietzsche, me parece que la capacidad inventiva y la acumulación de fuerza y voluntad se encuentran en mayor medida y sin el menor desgaste en los esclavos gracias a su régimen absolutista. Un régimen universal alemán, eslavo, no pertenece a lo inverosímil. Nietzsche era un pensador dúplice, testigo de una época de torsión. Lo mismo puede decirse sobre el antisemitismo de Nietzsche. Tales juicios existen en sus obras, pero en ellas también las defensas más penetrantes del judaísmo. Y en cuanto al capitalismo, a Nietzsche pertenece esta frase, entre otras, que no hubiese rechazado Marx y Engels, vinculada a los grandes plutócratas de la época, a los que calificó de ermitaños internacionales y sin patria. Pero no deja de ser una sospecha que ni Nietzsche, ni Marx, ni Engels se citen, cuando es casi una certeza que no ignoraban ninguno de ellos sus respectivas obras. La doble raíz del nacionalismo. Bueno, ¿alguien quiere acotar algo más acá de esta cuestión de Fichte? Sí, Edgar, dale. Muy bien. Sí, Fichte y los demás eran pertenecientes a esta línea liberal del nacionalismo alemán, que en Alemania había una fuerte corriente de liberalismo que en 1948 quiso unificar Alemania. O sea, es cierto que Marx y Engels apoyan este movimiento del Parlamento de Frankfurt, pero no en clave de que queremos crear esta Alemania democrática, idealista, sino que veían la unidad alemana como una fase necesaria para la construcción de un nuevo Estado proletario. Es lo que mucha gente no entiende, que cuando cuando nosotros pedimos la unificación, del mundo iberofónico, no es en clave de alguna fantasía poética, es en clave de una realidad material necesaria, una precondición del establecimiento de un Estado proletario. No estamos pidiendo aquí alguna cuestión mágico-fantástica. Y también quiero comentar que Nietzsche es un personaje bastante interesante porque es tanto muy idealista, pero en algunos aspectos tiene ese materialismo realista bastante interesante. Claro que toda su obra ha sido tergiversada hoy. O sea, Nietzsche es quizás de los más tergiversados de entre los filósofos alemanes, porque la gente no sabe qué es el superhombre de Nietzsche y lo comenta. Impecable, Edgar. Gracias por tu aporte. Bueno, la doble raíz del nacionalismo. Hemos dicho que casi contemporáneamente a los discursos a la nación alemana de Fichte, nacían las naciones hispanoamericanas. Y naciones, Hernández Arregui las pone entre comillas. Mas no hay que engañarse. El proceso fue inverso, dice Hernández Arregui. Las múltiples naciones, entre comillas, hispanoamericanas, manan de la dispersión de la América española. Alemania, al revés, de la concentración nacional de sus estados y de las divisiones territoriales. O sea, el proceso que generó Alemania de unificación, nosotros acá, obviamente, lo hacemos en espejo, al revés. En América hispánica el resultado fue la debilidad estructural de los nuevos países y en Alemania la máxima expresión del poder nacional. Ya aquí, sobre este lejano antecedente histórico, comienza a armarse la tesis que orienta este trabajo, el libro de que estamos leyendo. Hay un nacionalismo defensivo de los pueblos débiles y hay un nacionalismo expansivo o que tiende a él. O sea, un nacionalismo defensivo de los pueblos débiles contra un nacionalismo agresivo de los pueblos fuertes, desarrollados, imperialistas. ¿De qué medios se han valido los pueblos para escalar la categoría de nación?, se pregunta Hernández Arregui. En todas las épocas, mediante el proteccionismo económico umbilicalmente conexo a toda política de liberación nacional. Vuelvo a repetir esto.
dice Hernández Arregui, ¿de qué medios se han valido los pueblos para escalar a la categoría de nación? Responde, en todas las épocas, mediante el proteccionismo económico umbilicalmente conexo a toda política de liberación nacional. Este nacionalismo justo será neutralizado y ennegrecido con las maniobras más cínicas y los argumentos más pestíferos por las potencias que ya en condiciones de exportar necesitan abrir los mercados exteriores a sus propias mercancías. Como este razonamiento del conservador y librecambista inglés Edmund Burke, entre comillas, decía Burke, las leyes del comercio son leyes de la naturaleza y por consiguiente leyes de Dios. Donde el Padre de los cielos desciende a la tierra, arropa con su manto teologal a la Armada Británica, decidida a barrer a cañonazos las defensas aduaneras de las demás naciones. Cada nación ve a las otras de acuerdo a su interés nacional y no de acuerdo a ideales de fraternidad universal. Y del mismo modo que para el vendedor de ataúdes los muertos son dignos de apoyo, lo que es bueno para uno será malo para la otra parte o para la otra nación. Una nación que acepta la teoría librecambista de otra no es una nación, pues está favoreciendo el desguarnecer su propio mercado a la industria extranjera y, en consecuencia, frenando su propio desarrollo industrial, base de toda independencia nacional. La campeona del libre cambio y la libertad de los mares, Inglaterra, adquirió durante el siglo XIX la categoría de potencia mundial con el proteccionismo económico. Y aquí Hernández Arregui extrae un párrafo de Marx. Dice, bajo el ala del proteccionismo, dice Marx, se incubó y desarrolló en Inglaterra, durante el último tercio del siglo XVIII, este sistema de la gran industria moderna, la producción mediante máquinas impulsadas a vapor. Y como si las tarifas proteccionistas no fueran suficientes, la guerra contra la Revolución Francesa ayudó a que Inglaterra se asegurase el monopolio de nuevos métodos industriales. Durante más de 20 años, la flota de guerra inglesa cortó a los competidores industriales de Inglaterra los vínculos con los mercados coloniales, al tiempo que los abría compulsivamente al mercado para el comercio inglés. Las colonias sudamericanas, desprendidas de sus metrópolis europeas, la conquista inglesa de las colonias francesas y holandesas, la gradual subyugación de la India, convirtieron a los pobladores de estos inmensos territorios en consumidores de mercancías inglesas. Todas las naciones capitalistas han conquistado su poderío y autonomía nacionales luego de una legislación proteccionista del Estado exigida por la misma burguesía nacional en crecimiento, nos dirá Hernández Arregui. Una vez afirmada la industria, esa misma burguesía nacional ha reclamado medidas librecambistas no solo al propio Estado, sino a los demás países. Vuelvo a repetir este párrafo de Hernández Arregui porque es fundamental. Todas las naciones capitalistas han conquistado su poderío y autonomía nacionales luego de una legislación proteccionista del Estado, exigida por la misma burguesía nacional en crecimiento. Una vez afirmada la industria, esa misma burguesía nacional ha reclamado medidas librecambistas, no solo al propio Estado, sino a los demás países. Y aquí Hernández Arregui nos trae otro párrafo de Marx. El sistema proteccionista fue un medio artificial para expropiar a los trabajadores independientes, para capitalizar los instrumentos nacionales de producción y subsistencia y para abreviar con la fuerza del pasaje de la forma medieval al sistema moderno capitalista de producción. Es esta una regla universal, nos dirá Hernández Arregui. Proteccionismo para desarrollarse y una vez desarrollados, librecambismo para comercializar con otras economías más débiles a las cuales encajarle nuestras mercancías. Dice, es esta una regla universal. Y tal proteccionismo económico estructuró su primera y más ortodoxa manifestación en Gran Bretaña. Al compás de su poderío marítimo, enmarcó al mundo entero dentro de su política nacional de engrandecimiento y dominio,
que la filosofía del liberalismo, reflejo ideal del mercantilismo inglés, presentó en el siglo XIX como glorioso ideal de la libertad de comercio y de pensamiento a todos los pueblos del orbe. Filosofía políticamente disolvente para el futuro de la América ex-española. Es indudable que Guyot, cuando escribe Insubordinación Fundante, el secreto del poder, de construcción del poder de las naciones, está obviamente abreviando en esto que ya decía con anticipación Hernández Arregui. La colonización de la América hispánica. En otro capítulo de este trabajo, de este libro, se verá con más detalle que la Revolución de Mayo de 1810, que necesariamente debía producirse, dice Hernández Arregui, no es, empero, una efeméride, sino el punto inicial de la caída de estos pueblos a la condición de apéndices inertes a la economía internacional. Esto es, a la función de consumidores de las manufacturas inglesas. Al final de las guerras napoleónicas, dueña del comercio mundial, Inglaterra se lanzó, sin resistencias, a la conquista de nuevos mercados. Este hecho explica, por sí mismo, la emancipación americana mucho mejor que el delirio por la libertad presentado como causa espléndida de la separación de estos pueblos de España, desplazada, España, por la insuficiencia de sus industrias en la competencia mercantil por una Inglaterra que día a día aventajaba a todas sus rivales europeas. Con lo que la tesis memorable y heroica de la libertad de la Revolución de Mayo, queda reducida al prosaico hecho de la superioridad fabril y comercial recientemente lograda por Gran Bretaña. Hecho no eterno, sino transitorio, del desarrollo histórico del capitalismo europeo. Y a continuación nos regala un párrafo de Engels, Hernández Arregui, y dice así: la exportación siempre creciente de manufacturas vino a ser para Inglaterra una cuestión de vida o muerte. Solo dos obstáculos tenía ante sí: las leyes protectoras y prohibitivas de los demás países y los impuestos que pesaban sobre la importación de materias primas y los comestibles de Inglaterra. América hispánica, ya emancipada, habría de conocer este frontal despliegue capitalista del nacionalismo inglés sobre el globo terráqueo. Las sabias medidas proteccionistas dictadas por España a sus provincias americanas fueron revocadas. Esto es el monopolio, famoso monopolio de comercio, ¿no? La hegemonía inglesa fue mundial. A cañonazos, con el opio o el alcohol, con la extorsión diplomática o el soborno, pero siempre bajo la bandera sacralizada de la libertad, las murallas cayeron derribadas. Libertad para Inglaterra y servidumbre para las colonias que entraron en su órbita. En la América española, en Asia y África. La política británica proteccionista por dentro y librecambista para afuera, ya en la segunda mitad del siglo XIX, se encaró con la resistencia de naciones que también progresaban en sus industrias, Francia y Alemania en especial. Después de las guerras de secesión, los Estados Unidos ocupan su papel en la escena, previo impulso a su producción mediante el proteccionismo más cerrado. Llega un momento en los países dotados de recursos naturales que el paso de la producción agrícola ganadera a la industrial, por ley histórica tendencial, es inevitable. El proteccionismo norteamericano durante el siglo XIX pronto dio sus manzanas de oro, al entrar a competir ventajosamente con la industria inglesa. Y entonces, Estados Unidos también se convirtió a libre cambio. Este hecho fue notado por Engels. Tengo la convicción, decía Engels, de que si los Estados Unidos inauguran el libre cambio, dentro de 10 años habrán vencido a Inglaterra en el mercado universal. Y así fue. El crecimiento industrial de Alemania es otro de los hechos en que nadie ha reparado que habría de tener consecuencias imprevistas y funestas para los países de la América hispana, ya que Inglaterra se interesó cada vez más por contrarrestar a su joven contrincante europea mediante la dilatación y aseguramiento de su influencia sobre Sudamérica.
y en particular sobre el Río de la Plata. Ya durante la presidencia de Mitre, el predominio inglés en estas regiones es total. Había ahora que legalizarlo. Queda entonces formalmente constituido el Estado liberal en su versión colonial, no europea, que protege con la Constitución de 1853, hecho en verdad inaudito, más los intereses extranjeros que los nacionales. O sea, esta Constitución está hecha más para los intereses ingleses que para los intereses propios. Y en ninguno, como en un país colonial, el Estado nos revela su esencia desnuda. El Estado es, por completo, en cuanto a su origen, casi por completo en cuanto a su naturaleza durante las primeras etapas de su existencia, una organización social impuesta por un grupo vencedor a un grupo vencido. Organización, el Estado, cuyo único fin es reglamentar el dominio del primero, el vencedor, o la clase vencedora, sobre el segundo, defendiendo su autoridad sobre las revueltas interiores y los ataques exteriores. Y este dominio no ha tenido jamás otro fin que la explotación del vencido por el vencedor. Franz Oppenheimer dijo esto. Vamos de nuevo con este párrafo porque es fundamental también para pensar la dictadura del proletariado. Voy a ir despacio, lo repito. El Estado es, por completo en cuanto a su origen, casi por completo en cuanto a su naturaleza durante las primeras etapas de su existencia, el Estado entonces es una organización social impuesta por un grupo vencedor a un grupo vencido. Organización cuyo único fin es reglamentar el dominio del primero, es decir, del vencedor, sobre el segundo, el vencido, defendiendo así su autoridad sobre las revueltas interiores y los ataques exteriores. Y este dominio no ha tenido jamás otro fin que la explotación del vencido por el vencedor. En caso de aplicar esto a la dictadura del proletariado, sería subsumir el capital, la clase burguesa, a la clase de los trabajadores, ¿no? A la clase trabajadora. Lo que dice acá un poco es, lo trae a colación a este párrafo por el tema de la Constitución de 1853, que termina siendo, digamos, la sublimación en una carta legal, la Carta Magna, ¿no? El principal papel articulador de la legalidad jurídica en Argentina, eh, no es más que plasmar legalmente lo que había acontecido después de las guerras civiles. Es decir, los vencedores, Mitre y la burguesía porteña, y la burguesía sí, portuaria, por sobre los vencidos, que eran el resto de las clases sociales subalternas. Y dice Arregui, esto fue la Constitución de 1853. Gran Bretaña se valió, para apuntalar su dominio, de un instrumento incondicional y dócil, la clase terrateniente argentina. Es decir, fíjense acá cómo Hernández Arregui ya va detectando y lo va diciendo de manera, de una manera meridiana, cómo la clase terrateniente, los hacendados, más la burguesía porteña y esta burguesía tanto comercial como contrabandista, son un brazo, digamos, económico de extensión del libre cambio inglés. Y cómo a partir de esas guerras civiles que se desatan en el siglo XIX en Argentina, va imponiendo ese interés comercial, mercantil y económico a través de esta burguesía Inglaterra, ¿no? Dice Hernández Arregui, Gran Bretaña, repito, se valió para apuntalar su dominio de un instrumento incondicional y dócil, la clase terrateniente argentina, que es la clase vencedora, que es la clase que hace la Constitución Liberal de 1853. Y esta es también una ley económica de la era imperialista. De antemano, la población criolla había sido aplastada o sometida con armamento europeo superior. Las primeras invasiones inglesas, repelidas por el pueblo en armas, triunfaban 50 años más tarde mediante la enérgica, fría y calculada diplomacia inglesa, seguida de la penetración financiera. El fenómeno no era local.
no era solamente acá en el virreinato, en el virreinato del Río de la Plata. Era mundial. Todos los países industrialmente en retraso sufrieron ese destino. Del mismo modo, esos países se levantan hoy, estamos hablando de mediados del siglo XX, dice Hernández Arregui, del mismo modo esos países se levantan hoy contra sus opresores seculares en la diagonal de la crisis vertical y horizontal del imperialismo. El colonialismo durante el siglo XIX respondió en todas partes a las mismas causas. Un contemporáneo de este poderío de Inglaterra, aunque no menciona a la América hispana, lo describe así. La aparición, escribe Bowring, en el mercado de la tela de algodón inglesa tejida a vapor ha colocado en condiciones espantosas a los tejedores de la India. Una gran parte murió de hambre, otros se dieron a la agricultura. Hoy, toda la circunscripción del DAC, tan célebre por su solidez y belleza, ha desaparecido por la competencia de las máquinas inglesas. Difícilmente se encuentran en la historia ejemplos de una miseria tan grande como la sufrida por las enteras clases trabajadoras de las Indias orientales. Es decir, cómo la introducción de la máquina de vapor a la industria textil hizo pelota toda la industria textil artesanal de la India. La misma catástrofe social la conocimos aquí, dice Hernández Arregui. Fue destruida la producción artesana y las industrias textiles de las provincias de larga existencia y que durante siglos habían abastecido el mercado interno y exportaban al Perú. Hasta un historiador clásico de la oligarquía liberal, Vicente Fidel López, nada afecto a España, pudo decir: la Revolución de Mayo ha llenado su misión. Nos ha dado una patria independiente, pero no ha tenido tiempo ni medios de darnos un organismo libre y representativo, en sustitución de aquel otro organismo, solemne por los años, templado por la sensatez administrativa de 3 siglos que ella ha demolido. Es decir, a la organización española, la Revolución de Mayo, consolidada y cristalizada a partir de 1853 con la Constitución, con los vencedores, no ha reemplazado el sistema anterior, pero evidentemente ha desprotegido totalmente a la población y a su economía, ¿no? Y esto lo admite hasta Vicente Fidel López, un historiador que no es para nada afecto a España, como dice acá Fernández Arregui. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿O seguimos? ¿Cómo lo vienen llevando hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, seguimos ahora con esto. Bien. La disolución de la América hispánica. La oligarquía amaestró a una serie de generaciones argentinas en el arte de pensar con muletas. Se nos enseñó a la oligarquía argentina y las oligarquías de otros países. Edgar lo sabrá, también la oligarquía de su propio país hace lo mismo. Decía entonces, la oligarquía amaestró a una serie de generaciones argentinas o iberoamericanas, podríamos decir, en el arte de pensar con muletas. Se nos enseñó que la emancipación de España significó el ingreso a la vida libre e independiente. Es una de las tantas falsificaciones que hay que demoler. El asiduo interés que en las últimas décadas ha merecido la revisión de nuestra historia no es un torneo entre jugadores de ajedrez, es la voluntad de intervenir en su marcha. Es decir, discutir el pasado es discutir propiamente el presente y el futuro. Esta voluntad de intervenir es un síntoma irrecusable que los argentinos y los iberoamericanos han tomado conciencia nacional de los problemas ahora mediante un pensamiento sin muletas. Si es verdad que queremos ser no una nación formal, con símbolos, fanfarrias y banderas, que eso ya lo tenemos, sino que queremos ser una nación real. Y nación real todavía no lo somos. Tener conciencia de lo que no somos es ya saber lo que queremos ser. Repito, tener conciencia de lo que no somos es ya saber lo que queremos ser. Una nación y no una colonia.
No cabe duda que esta revisión se hace con pasión, pero es la más preclara de todas las pasiones, una pasión patriótica. Vamos al pasado, denigrado por la historia oficial, para resucitar las pasiones del ayer al servicio de las pasiones del presente. Vamos a las montoneras calumniadas por espíritu reivindicatorio con relación a las provincias interiores, retardadas en su desarrollo por la fuerza económica y política de Buenos Aires, la ciudad-puerto, cabeza de la entrega y estómago del imperialismo. Vamos a los caudillos, no por anacarada nostalgia lírica hacia los muertos, insepultos y anónimos, sino porque en ellos descubrimos el eslabón roto, el nervio desgarrado de la historia nacional. No hay historia imparcial. No hay historia imparcial. Negamos los libros consagrados por esa historia oficial porque de antemano nos hemos formulado y nos hemos contestado esta requisitoria. ¿Cómo fueron concebidos tales libros? ¿Qué intereses materiales los instigaron? ¿Qué clase social se endiosó a sí misma en esa historia escrita a través del investigador individual, un Bartolomé Mitre, por ejemplo? Hoy tenemos respuestas. No se enseñan todavía en las escuelas esas respuestas, menos se enseña en la universidad. Pero la historia dilacerada que nos ha tocado padecer, no como covachuelistas de archivo, ya que el puro dato es la muerte de la historia, que fue vida en realidad, sino como argentinos, como iberoamericanos actuales. Es más fuerte que aquella historia sin su bulbo en el pueblo, escrita por una clase que en sus páginas mentidas y retóricas se abroqueló a sí misma en la helada apoteosis del mármol. Esto es como la oligarquía se volvió mármol a sí misma, se volvió bronce a sí misma, ¿no? A través de la historia falsificada, que es la historia oficial. Hoy, mientras el poderío de la clase terrateniente se apenumbra y apaga, bueno, eso decía Hernández Arregui en su momento, todavía no vemos que se vaya declinando, pero bueno, decía Hernández Arregui, hoy mientras el poderío de la clase terrateniente se apenumbra y apaga, socavado por la Argentina real, en ese momento tenía esperanzas de una revolución, descórrese el licencioso velo de una visión clasista de la historia, inoculada a millones de argentinos, incluso a las provincias, pues una de las más deletéreas técnicas administradas por esa oligarquía portuaria fue extirparles a los estados interiores la propia conciencia histórica avergonzándolo de su pasado. Para ello contó con el régimen educativo implantado por Buenos Aires en todo el país y desventurado es comprobarlo con provincianos plegados a la política portuaria. Sarmiento, por ejemplo, no escapa a esta severa acusación, a esta infidencia gratuita a la población nativa cuya tragedia histórica fue suplantada por una imagen extranjera de la patria. El propio Sarmiento, en ese rasgo tan suyo cuando le convenía o lo acusaba la conciencia, de pensar con una contabilidad por partida doble, lo confesó más de una vez. En sus cartas íntimas, Sarmiento, mentando a un provinciano leal a su tierra, le escribe, abre comillas, él engrosará la falange sanjuanina de que yo he desertado desde que he escogido la carrera de patán, que desempeño muy seriamente, como lo verá por mis trabajos aquí, y algunos discursos que, por no olvidar las malas costumbres, pronuncio sobre escuelas. En esta parte, Espíritu Pueril habla de su ideal educativo. ¿Qué cambió en las ideas y en las, perdón, qué cambio en las ideas y en las costumbres? Se refiere a la idea, se refiere a la libre navegación de los ríos que interesaba a las potencias extranjeras. Si en lugar de caballos fueran necesarios botes para pasearse, los jóvenes, si en vez de domar potros el pueblo tuviese que someter con el remo las olas alborotadas, el pueblo educado en esta escuela sería un pepinero de navegantes intrépidos, de industriales laboriosos, desenvueltos y familiarizados con todos los usos y medios de acción que hacen a los norteamericanos tan superiores a los pueblos de la América del Sur. Sarmiento.
Detrás de la payasada parece que Sarmiento desea el desarrollo industrial. No hay que equivocarse. He aquí su pensamiento industrialista. Abre comillas, dirá Sarmiento. Nosotros no seremos fabricantes, sino con el lapso de los siglos y con la aglomeración de millones de habitantes. Nuestro medio más sencillo de riqueza está en la exportación de materias primas que la fabricación europea necesita. Tal era el ideal de la oligarquía. No es de extrañar que en 1862, mientras el país sangraba con los estallidos montoneros, el propio Sarmiento, al igual que Mitre, considerase a Buenos Aires un país distinto a la República Argentina. Abre comillas. Creo que desde 1852, escribe Sarmiento, se ha formado el hábito de mirar a este Estado como un país diferente de los otros. Cierra comillas. No es casual tampoco que aprobase la ocupación de la isla Martín García por Francia, aliada a Inglaterra. Así servía Sarmiento al libre cambio que interesaba al proteccionismo nacionalista de Inglaterra. Hoy, los argentinos, con conciencia nacional, rehúsan a estos próceres adúlteros y retornan con gratitud apesadumbrada hacia aquellos calificados de bárbaros porque en su tiempo y en las limitaciones humanas de sus vidas simbolizaron mejor que Buenos Aires el espíritu cálido de la tierra y la resistencia nacional. Fueron doblegados como caudillos, pero no han muerto. La vieja y siempre renovada patria está en el pueblo. Y es en las provincias donde esa población mestiza, como la semilla ininterrumpida, creadora y materna de la nacionalidad, mantiene las tradiciones más argentinas. Y así, aquella melancólica visión del pasado, de nostalgia marchita, se traslada a la fe del presente. Es ese mismo pueblo difuso y genial de ayer y hoy, el actor gigante y colectivo de los grandes anteceres nacionales, que Goya universalizó en sus cuadros rugientes de pasión y de sangre, porque las masas populares son las mismas en todas las latitudes de la tierra cuando pelean y mueren por la patria. No es casual que la Iglesia percibiese en el dramatismo popular de Goya un símbolo revolucionario y que lo sometiese a los tribunales de la Inquisición. Alrededor de ese pueblo debe nuclearse la teoría nacionalista. Solo el pueblo puede realizar la proeza de recuperar, defender, construir la nación. Solo el pueblo puede realizar la proeza de recuperar, defender y construir la nación. Y son las masas en sí mismas invendibles, como pueblo y como clase, las depositarias de ese patriotismo. El historiador, que en las épocas aurorales de la liberación nacional es inepto para concebir la historia como un vasto escenario donde el actor principal no es el personaje que está en primer plano, sino las muchedumbres arraigadas en la tierra, y que son, en tanto masas políticas, las que verdaderamente mueven y hacen la historia, podrá ser ese historiador un retratista, un decorador, cualquier cosa, pero no un historiador. El presente argentino está incumplido, y diría yo, el presente iberoamericano está incumplido. Y este incumplimiento deriva del pasado. Es la resultante de aquellas guerras intestinas que desviaron a la nacionalidad de su destino propio al triunfar Buenos Aires con las armas de Europa. Ha sido una historia alterada. Se tomaron por honras y pompas nacionales los festones funerarios de una nación maniatada, los cínicos ocultamientos de las imposiciones extranjeras. Se llamó civilización al denegamiento de la perenne cultura nacional. Se proclamó bárbaro a Ángel Vicente Peñalosa, o a esa legendaria figura americana que fue el mariscal Francisco Solano López. He aquí la lógica prostituida a través de un miembro de la oligarquía, y además biógrafo de Roca. Abre comillas. La administración de Solano López, escribe Augusto Barcó del Pont, fue bastante progresista para su país, pero no para la humanidad, dirá Marcó del Pont. Con argumentos torcidos de Estalaya, se busca justificar la destrucción del Paraguay bajo la incitación directa de Inglaterra. Y a un tiempo se la convierte en gesta nacional. Hoy mismo, espíritus aleves o estúpidos deploran que no hayamos sido conquistados por Inglaterra.
Esto es muy común en Argentina, escuchar, qué lástima que no vencieron los ingleses, porque si no hoy seríamos como Australia. Decía, hoy mismo espíritus aleves o estúpidos deploran que no hayamos sido conquistados por Inglaterra. Ven la historia al revés. En cambio, un inglés, Walter Scott, escribió sobre las invasiones inglesas. Lamentablemente para nosotros, prefirieron su independencia nacional a nuestros algodones y muselinas. Y esto fue antes de 1810, no después. En acciones sublimes que pudo haber pintado Goya. Nuestra historia, inconclusa, pero tensa, no está en los oropeles oficiales, sino en la defensa que frente a Buenos Aires, o sea, contra las potencias europeas, asumieron las masas provincianas. En verdad fueron vencidas, pero hoy una luz generosa las nimba y nos congrega en un mismo mandato colectivo: ser nación. No importan los fracasos. Respecto a los recuerdos nacionales, los lutos valen más que los triunfos, porque imponen deberes, exigen el esfuerzo común. Renan. Bueno, hasta aquí, vamos bien. Hacemos un esfuercito, nos quedan 4 páginas y terminamos el capítulo. No sé cuánto tiempo vamos. Vamos 1 hora y media, un poco menos. Bueno, vamos bien de tiempo entonces. ¿Alguien quiere acotar algo? Me tomo un mate y seguimos la lectura. No, nada, recalcar cómo se usa la palabra humanidad como adjetivo, sería de globalización, básicamente. Sí, esto lo vemos repetidas veces, incluso en el siglo XX y ahora en el siglo XXI también, como a partir de estas cosas más bien metafísicas como libertad, democracia, humanidad, las grandes potencias se esconden detrás de estas grandes metafísicas para hacerle las guerras a los pueblos que no se dejan subordinar por ser incultos, por ser bárbaros, eh, en realidad básicamente por querer escribir sus propios destinos y ser díscolos con las asignaciones que le dan las grandes potencias. Por lo tanto, siempre a partir de esas metafísicas, de esos relatos rimbombantes de humanidad, libertad, democracia, etc., son invadidos y masacrados. Bueno, hacia adentro de estos países también tenemos quintocolumnistas. Estas quintas columnas también se apropian de esos discursos para subordinar este, a las clases explotadas y para, de alguna manera, construir un proyecto de nación subordinada a las grandes potencias. ¿Qué fue lo que pasó después de las supuestas independencias acaecidas en el siglo XIX, a partir del gran poder del capital inglés, que es el que marcaba, digamos, el ritmo y la música de esa época? Hoy por hoy no nos hemos podido librar como naciones de, de esta subordinación. Y bueno, sabemos que el mundo unipolar, hegemonizado por Estados Unidos y secundado por Inglaterra y la OTAN y las otras potencias europeas que le hacen el coro, siguen intentando dictar el ritmo y el compás de, de lo que tiene que ser el mundo, pero encuentran una barrera infranqueable, importante hoy en los BRICS, ¿sí? Fíjense cómo la dialéctica de estados y de imperios se está dando todo el tiempo, ¿no? Esta puja por imponer intereses de las clases dominantes de cada estado que se convierte en potencia hacia las otras. ¿Para qué? Para ganar mercados y para extender su propia producción. Eh, pero claro, necesitan revestir todo esto de un áurea metafísico, apelando a estos relatos de libertad, democracia, derechos humanos y demás, ¿no?
En fin, es algo que vemos todo el tiempo y que pasan los años, pasan las décadas y se repiten y se repiten. Lo que pasa es que hay algunos adocenados que sí vuelven a caer. Fíjense que hoy en día un montón de gente cree en estas metafísicas, en estos relatos o estos metarrelatos de estos grandes valores sagrados que en definitiva son vacuos y no dicen nada, ¿no? Bueno, seguimos. Nacionalismo europeo y nacionalismo colonial. ¿Hay alguna relación entre el pensamiento nacionalista europeo de un Fichte, por ejemplo, con la realidad histórica de países sometidos en la era imperialista a Estados Unidos o a Europa? Tal relación no existe, dice Hernández Arregui. Alimentarse en nacionalismos europeos, hijos de necesidades concretas y de un tiempo histórico distinto, es contrariar el itinerario presente de estos pueblos, o sea, de nuestros pueblos. Con un Fichte, Verbigracia, el escritor de un país colonial solo puede coincidir en principios generales como este. El don más elevado, la más sagrada misión de escritor auténtico, es el que le lleva a discutir, ante la propia nación congregada, las cuestiones decisivas. Con esto no puede haber en esto discrepancias, pero el pensamiento de un escritor nacional, en un ámbito colonizado como el nuestro, es de otra índole, y por tanto, su lenguaje y proposiciones nacionales también deben ser diferentes a un Fichte. Un país que carece de independencia económica ha extraviado su nacionalidad y, en definitiva, es parte devaluada de la nación más avanzada que lo ha incorporado a su sistema de dominio, aunque le permita el simulacro de parecer una nación independiente. Esto es visible en los países iberoamericanos. Una cosa es la forma jurídica de nación y otra la nación real, negada en los hechos. La juridicidad del Estado no existe por la mera vigencia de una constitución que lo representa como ente de derecho, sino en tanto el Estado es el poder internacional mismo de la comunidad nacional con fines propios, no delegados. La categoría de nación se asume desde adentro, y no como paz, sino como embate contra las vallas impuestas desde afuera a la nacionalidad en formación. Dialéctica de estados y de imperios. Pura. La característica de todo nacionalismo en países como los iberoamericanos debe consistir no en la conservación de naciones segregadas, sino al revés, en la superación del aislamiento, de los aislamientos regionales en pos de un nacionalismo iberoamericano capaz de enfrentar a las metrópolis colonizadoras que justamente nos quieren, argentinos, mexicanos, brasileños, chilenos, peruanos, etc., mediante el mantenimiento de fronteras geográficas fantasmas, sin realidad propia, pero necesarias a la voluntad disgregadora de los dominadores. El destino de cada uno de estos países es el de todos los demás, y sólo como partes indivisas de un propósito común iberoamericano arribaremos a la totalidad económica y cultural que es el rasgo de una nación verdadera. Fichte, por intermedio de las clases altas, se dirigía al pueblo alemán. Esto en Iberoamérica es imposible mientras subsistan las oligarquías de la tierra. Pretender despertar en ellas el ideal de una América Latina independiente y poderosa es como tirarle margaritas a los chanchos o a los puercos. Voy a releer este párrafo porque me parece que condensa la idea que tira este libro, la idea núcleo de este libro, y aparte la idea propia cuando hablamos de la Unión Iberoamericana y de la Unión de la Iberofonía. Nosotros le damos un saltito más, pero lógicamente pensándolo como escalones de construcción colectiva, ¿no? Voy a leer de nuevo este párrafo porque vale la pena repetirlo. La característica de todo nacionalismo en países como los iberoamericanos debe consistir no en la conservación de naciones segregadas, como las que tenemos ahora, sino al revés,
en la superación del aislamiento, de los aislamientos regionales en pos de un nacionalismo iberoamericano, capaz de enfrentar a las metrópolis colonizadoras que justamente nos quieren argentinos, mexicanos, brasileños, chilenos, peruanos, guatemaltecos, etc., mediante el mantenimiento de fronteras geográficas fantasmas, sin realidad propia, pero necesarias a la voluntad disgregadora de los dominadores, tanto los de adentro como los de afuera. El destino de cada uno de estos países es el de todos los demás. El destino de cada uno de estos países es el destino de todos los demás. Y solo como partes indivisas, atención, y solo como partes indivisas de un propósito común iberoamericano, arribaremos a la totalidad económica y cultural que es el rasgo de una nación verdadera. Es decir, tenemos que ser una nación de 500 millones de habitantes mínimo y de la extensión que tiene Iberoamérica para ser una potencia que discuta en el concierto mundial. Fichte, por intermedio de las clases altas, se dirigía al pueblo alemán. Esto en Iberoamérica es imposible mientras subsistan las oligarquías de la tierra. Pretender despertar en ellas el ideal de una América Latina independiente y poderosa es como tirarle margarita a los puercos. Tales oligarquías indígenas o criollas son los obstáculos, no los rieles del ideal nacionalista y, por definición, enemigas de todo proyecto que intente liberar a estos países de las naciones metropolitanas, de las cuales en su raquitismo colonial dependen y por cuya subordinación acatada reciben la dádiva de una existencia opulenta y holgazana apartada del pueblo. Tales oligarquías, las que nos mantienen en esta ignominia, en este estado desastroso de pobreza y de divisionismo, estas oligarquías criollas son los obstáculos, no los rieles del ideal nacionalista, no son las depositarias del nacionalismo, en todo caso un nacionalismo burgués falso, que en realidad es funcional al nacionalismo de la potencia opresora. Decía que tales oligarquías son enemigas de todo proyecto que intenta liberar a estos países, a los nuestros, de las naciones metropolitanas, de las potencias metropolitanas, de las cuales en su raquitismo colonial, estas oligarquías, en su raquitismo colonial, dependen y por cuya subordinación acatada reciben la dádiva de una existencia opulenta y holgazana apartada del pueblo, divorciada del pueblo. Es en el pueblo, no en los poderes extranjeros, donde las oligarquías ven al enemigo. El enemigo de Milei es el pueblo trabajador. El enemigo de las oligarquías iberoamericanas es su propio pueblo trabajador, porque amenaza sus privilegios. División política interna que es, por otra parte, la que las metrópolis extranjeras fomentan, a fin de que esas mismas aristocracias coloniales las releven de la ocupación territorial violenta, es decir, las oligarquías le hacen el trabajo sucio a las clases dominantes de las potencias dominantes. Solo hay un antídoto contra esta organización internacional de las colonias, a saber, la conciencia de que la dependencia económica y cultural solo podrá cancelarse con la previa y concordante supresión de las clases económicas nativas y los partidos coloniales que directa o indirectamente las representan. Es decir, hay que destruir a estas oligarquías criollas, espiritual y materialmente. Materialmente significa destruir su base de sustentación material, es decir, su régimen de propiedad. Mientras midamos nuestra realidad iberoamericana con la vara de los principios impuestos por Europa, durante los siglos XIX y XX, nos veremos no como hemos sido a lo largo de casi 5 siglos de historia, sino como lo que no somos y creemos ser a través de esas ideas europeas adventicias. En tanto no comprendamos la malformación más o menos reciente operada sobre la conciencia histórica de nuestros orígenes,
que vienen del siglo XVI y no del XIX, seguiremos en el estado sonámbulo de no saber de dónde venimos ni hacia dónde vamos, con la complementaria e impotente aceptación de una existencia colonial fatalizada. Tampoco mientras perdure esta ignorancia sobre nuestro linaje, entenderemos en el plano de la cultura el carácter transitorio del sistema colonizador y tenderemos a aceptarlo como una culpa inconmutable. Entender el colonialismo actual y sus inicios en el siglo XIX, que arranca en 1810, entender el colonialismo actual y sus inicios en el siglo XIX, que arranca en 1810, es pasar de la orfandad teórica de la mentalidad colonial a la conciencia de las causas que han creado la atmósfera de ese pesimismo histórico que flota sobre el país despersonalizado. Entender, en fin, al colonialismo y sus remanentes espirituales depresivos es ya la voluntad de extirparlos en tanto falsa conciencia del país. Entender, en fin, al colonialismo y sus remanentes espirituales depresivos es ya la voluntad de extirparlos en tanto falsa conciencia del país. Acuérdense, tenemos falsa conciencia de nación y tenemos falsa conciencia de clase. Aquellos que se dicen clase media, no son clase trabajadora, tienen una falsa conciencia. Aquellos que se dicen, no sé, ciudadanos del mundo, tienen una falsa conciencia nacional. Están colonizados. ¿Colonizados por qué? Por una ideología, por un ortograma dominante. Decía entonces, entender en fin que el colonialismo y sus remanentes espirituales depresivos es ya la voluntad de extirparlos en tanto falsa conciencia del país y que al lograrlo renaceremos a la vida del espíritu, no como parodias culturales o como residuos periféricos del planeta, sino como partícipes activos de ese mundo histórico abierto ante nosotros como una grandiosa perspectiva. Hay que ir, pues, a las fuentes de la nacionalidad y desenmascarar a esas capas letradas que, aliadas a Europa y a Estados Unidos, comen con dientes prestados. Desenmascarar nuestras oligarquías y su aparato cultural. Educar, en este plano, a la clase media colonizada se presenta como tarea inmediata, pues tal misión pedagógica no solo se propone recuperar al individuo medio, distorsionado por la educación oligárquica, sino que además tiende a desarticular los fundamentos del ficticio Estado colonial. El pensar colonial, en gran parte inconsciente, asociado a estados irracionales de desesperanza, particularmente en los intelectuales, es el plan mejor elaborado por la racionalidad histórica de las grandes potencias imperialistas. Es el desconocimiento de las causas reales de la colonización en todos los niveles, materiales y psíquicos, la lápida que soterra al patriotismo latente de la nación entera. Por eso, la revisión del pasado es el comienzo del rescate de la conciencia histórica enferma, esto es, enferma de su matiz antinacional, de generaciones íntegras de argentinos e iberoamericanos, inclinadas a pensar contra el país a través de idolatrías y mitos históricos y culturales inducidos por Europa y que han contrarrestado y contrarrestan la formación de la conciencia nacional iberoamericana. El pueblo, que por la voluntad de la oligarquía educadora vernácula es despreciado y temido, ha permanecido inmune a esta degeneración cultural asociada como la sombra al cuerpo a la penetración económica. Este pueblo, aún en su ignorancia, ha sido y es el legatario, el portador y el epílogo de la resistencia frente a la opresión extranjera. La etapa nacionalista es inevitable, pero este tramo, en los países coloniales que recién entran en él, es distinto al que han recorrido durante el siglo XIX naciones como Alemania o Italia. Y por tanto, tal distingo de nuestra realidad americana pide una interpretación distinta a aquella. La educación de un país colonial, a contrapelo de los pueblos europeos que en las centurias pasadas alcanzaron la dignidad de naciones, no puede ejecutarse antes de la transformación misma del Estado, en tanto es la forma jurídica abstracta, por un lado, ejecutiva del otro,
del colonialismo disfrazado de soberanía y no de la voluntad nacional de los pueblos que luchan por la emancipación y una soberanía real. Esto es así. El Estado hoy, y hoy lo vemos de manera desnuda con Milei, es el portador que disfrazado de Estado soberano formal, no es más que una forma tanto jurídica como ejecutiva de subordinación. De allí que toda lucha nacionalista sea resistida por el régimen colonial. Pero este pensamiento nacional, coartado por todas partes, penetra, cuando el momento ha llegado, en los poros mismos de la sociedad carcomida. Su fuerza, la del nacionalismo, la del pensamiento nacional, es destructora y no logra ser sofocada, aunque sí demorado, por los anticuerpos de la cultura oficial. ¿Cómo explicar esta renovación cultural nacida al margen del Estado? Más aún, en su contra. Hernández Arregui está hablando de este renacer cultural del nacionalismo en la década del 60 y del 70. No es el caso actual. Dice, ¿cómo explicar esta renovación cultural? Dice, se responde, por el colonialismo mismo en crisis. La inestabilidad, la miseria de las masas, el malestar de la intelectualidad, la percepción de un desorden de los valores e ilusiones en caída, la aparición de síntomas revolucionarios en la clase obrera, la insurrección de otros pueblos coloniales, entre otras causas complicadas, generan un clima colectivo al que nadie escapa y en el cual el pensamiento nacional crece también en escala colectiva y consuma, en un tiempo increíblemente corto, la destrucción a sí misma colectiva de los ídolos imponentes modelados por las antiguas clases dominantes, es decir, por la oligarquía. Cabe aclarar acá que la explicación que él da al renacer del pensamiento nacional en ese momento, en la década del 60 y 70, se da por estas causas materiales. Estas mismas causas materiales hoy también están existiendo, pero todavía no está existiendo esta parte subjetiva del cambio en el pensamiento, que probablemente se dé. Hay probabilidades, obviamente, ante este corrimiento hacia un colonialismo absoluto, como el que plantea Milei, como el que estas políticas antinacionales, es muy probable que se genere, a partir de la herida lacerante que generan estas políticas, una réplica, ¿sí? Una respuesta. Seguramente a partir de, o abrevando, en la cuestión nacional. Sigue. El pensamiento nacional, dice Hernández Arregui, es el reflejo de esa actividad política de las masas, de esa agitación viva del país subterráneo, y el pueblo lo crea, o mejor, lo estimula. A su vez, ese ideario nacional les es devuelto a las masas políticas en tanto nacionalismo revolucionario, por los grupos intelectuales nacionales que han sistematizado o tienden a ello tales exigencias colectivas, dándole forma de programa político. Me quiero detener aquí porque es muy importante aquí lo que estamos diciendo, ¿no? Y lo que dice Gullo, de lo que, o sea, lo que antecede a la insubordinación fundante es una insubordinación ideológico-cultural. Es decir, el pensamiento nacional, como bien dice acá Hernández Arregui, es el reflejo de esta actividad política de las masas. Es decir, las masas son agredidas con las políticas neocoloniales, liberales. A partir de ser agredidas, empiezan a generar actividad. Hoy estamos viendo, por ejemplo, en Argentina se están viendo movilizaciones, sobre todo de la clase trabajadora organizada, la clase obrera. Lo que falta es que a partir de esas respuestas en la calle, esas respuestas en la práctica, se vaya elaborando un pensamiento propio que elabore también un programa. Pero eso, bueno, se va gestando en la dialéctica de la lucha. Entonces, repito, el pensamiento nacional es el reflejo de esa actividad política de las masas en resistencia, de esa agitación viva del país subterráneo, que no aparece en la televisión muchas veces, ¿no? No aparece
en los medios comerciales, esa Argentina subterránea. Y el pueblo lo va creando o mejor lo estimula. A su vez, ese ideario nacional les es devuelto a las masas políticas, en tanto nacionalismo revolucionario, por los grupos intelectuales nacionales que han sistematizado o tienden a ello, y que tales exigencias colectivas dándole forma de programa político. Esa es la misión que tienen las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas comprometidas con el pueblo y con la nación. Devolver sistematizada esa práctica de las masas. De ahí la rapidez con que la cultura institucionalizada se agrieta al chocar con la reacción anticolonialista de las masas y del pensamiento nacional que la acompaña. De ahí la reacción de las capas dominantes a partir de sus medios culturales contra el pensamiento nacional, contra el pensamiento popular. Las masas fundan el pensamiento nacionalista, que a su vez se convierte en teoría y práctica de la Revolución Nacional. Las masas fundan, la clase trabajadora, las masas, el pueblo trabajador, funda el pensamiento nacionalista, que a su vez se convierte en teoría y práctica de la Revolución Nacional. Nosotros pretendemos que el materialismo político es la respuesta filosófica, teórica y doctrinaria a esta actividad de las masas en Iberoamérica. La cuestión de una reforma de la educación solo ha podido resolverse en aquellos países cuyas clases sociales, al margen de sus contradicciones de fondo, en un momento determinado y próvido, avanzaron para conquistar la jerarquía de nacionalidades libres. En un país colonial, mientras los nexos de la dependencia económica existan, una reforma de la educación en el sentido enunciado es irrealizable, pues la clase dirigente, supeditada al extranjero, se propondrá en todos los casos no la constitución de la nación, sino la conservación del privilegio, vale decir, de los esquemas económicos y culturales del coloniaje. Únicamente es viable el fortalecimiento de la conciencia nacional por el Estado educador luego de una revolución que remueva los cimientos mentales colocados por la antigua clase dirigente. Esto ya plantea el problema de la revolución, el problema de la toma del poder, el problema de la construcción del ego trascendental en nuestro materialismo político. Repito, únicamente es viable el fortalecimiento de la conciencia nacional por el Estado educador, luego de una revolución que remueva los cimientos mentales colocados por la antigua clase dirigente, es decir, un Estado educador nacional, proletario, soberano. El primer caso puede ejemplificarse con la aparición de Fichte, está hablando de un Estado educador alemán, y su generación en Alemania. El segundo, en la Argentina posterior al 55, con el retorno del liberalismo oligárquico, la santificación de la Constitución de 1853 y la concepción restaurada de la Argentina agropecuaria como imagen cultural inmóvil del país. Es decir, cómo Alemania construyó un Estado educador a partir de las necesidades de su propia burguesía, una burguesía que necesitaba unificarse para alcanzar a las otras potencias europeas en la pelea por la supremacía de su propio capitalismo, y cómo la Argentina, a partir del golpe del 55 Perón, que derrumba toda aspiración a una insubordinación, genera un Estado educador en espejo, es decir, educar al pueblo para ser subordinados, ¿no? Para ser esclavos del capital y del capital extranjero y del modelo colonial. Para entender el problema, ya lo sabemos, hay que ir a la raíz histórica del mismo, o lo que es igual, remontarnos a las causas de nuestra dependencia actual mediante el retorno a los orígenes de la nacionalidad, con su consecuencia, la derogación de la cínica fábula que fraguó la oligarquía terrateniente argentina. La fábula de la oligarquía terrateniente. De estos antecedentes históricos se va a hablar a continuación, en el capítulo 2. Y aquí terminamos la lectura del capítulo 1 y abrimos
un pasaje de comentarios, lo que quieran comentar los compañeros.